estaba grabando, sí. Vamos a ver. Bueno, shalom por si acaso. Bien, entonces el asunto es que el judaísmo en esa época estaba totalmente apagado, estaba totalmente desviado, normal, no había, de hecho había un enfriamiento. Y de esa época, un poco antes, es que ha arrancado el movimiento de la Haskalah, que si bien representó algunos elementos positivos para la ciencia en el mundo judío, etc., también significó la creación del sionismo. ¿De acuerdo? El sionismo... Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Es una aplicación que va leyendo la Biblia, entonces se activa la voz y queda allí, pues... Bien. No se puede apagar. Sí. Ahí lo hay que hacerle como para ver celular o algo así. Ok, entonces fíjense que para esta época de 1800, siglo XIX, se crea el movimiento sionista mundial por Theodor Herzl, que es ateo. Y de ese movimiento de Theodor Herzl es que viene la idea del Estado de Israel. El Estado de Israel en su independencia se proclamó como un Estado laico. O sea, que no nos interesa que los rabinos nos enseñen Torá. Y de ahí es que no nos debe sorprender que Tel Aviv, lo hemos dicho antes, la capital mundial del orgullo gay. Y el colmo, lo que publicamos hace poco, echan a una judía, hija de un sobreviviente del holocausto, porque se convirtió al cristianismo, pero no echan a los homosexuales de Israel. ¿Cómo se llama eso? Doble moral. Entonces el criterio de la corte de Israel para quitarle la ciudadanía israelí a esta mujer era de que había abandonado el judaísmo. Y entonces un homosexual no abandona el judaísmo. ¿No lo abandona? Claro que sí. Y entonces ¿por qué no echan a los homosexuales? Porque esto es asunto espiritual. Tú puedes ser un judío bahá'í, taoísta, budista y no te echan. Pero di que eres creyente en el Mesías y te la complican. Te la ponen difícil. Entonces yo veo a los hermanos, y aprovecho para decírselo ahora con este tema de Donald Trump y todo este cuento de Jerusalén, los veo como muy emocionados y a veces como diciendo profecías en pro de Israel y apoyando a Israel y ponen las banderas en las comunidades y a ver, no está bien. La tierra es una cosa, eso sí, la tierra de Israel es una cosa. No nos debemos confundir entre la tierra de Israel y el Estado de Israel. Son dos cosas distintas. La tierra de Israel, la semana pasada aprendimos a través de su geografía toda una lección del futuro, ¿sí o no? Eso es la tierra que da testimonio por sí misma, porque Dios estableció allí unas promesas que la conectan con la Jerusalén, con la tierra celestial. Pero el Estado de Israel es otra cosa. Es una institución, es una nación más dentro de es una nación más, un Estado democrático, una república democrática con elementos judíos. Palabras textuales del rabino David Lau, que es el mayor rabino de Israel ahora mismo. Mi país, tengo que decirlo, decía el rabino, es una república democrática con elementos judíos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, nosotros tenemos que estar ubicados a quién le vamos a hacer propaganda y detrás de quién vamos a andar. Porque el no Estado democrático. Claro. Entonces es como que andar haciendo política aquí en Colombia. O sea, yo porque tengo que andar defendiendo banderas liberales o conservadoras aquí. A menos que ¿Explico? decididamente decidas apoyarlos. No, sí, pero es que no está bien conectar la parte religiosa, la profecía y la espiritualidad con eso. Si alguno quiere apoyar a Israel allá y hacerse al ejército, pues que vaya y pelee, pero que no diga que está siendo mártir de Dios. Ok. ¿Explico? Son dos cosas distintísimas. O sea, una cosa es que a mí me maten por el Mesías y otra es que a mí me maten dándome bala con un palestino. Son dos cosas diferentísimas. Si quiere ya servir, vaya allá y sirva, normal, ¿cierto? Entonces ahora ¿qué ha pasado? Han creado como es tendencia últimamente de que si tú no estás de acuerdo con algo, entonces ya eres enemigo. Y a más de uno lo han llamado antisemita porque de repente no concuerda con los ideales de ese Estado. Entonces eres antisemita, pues porque no apoyas a Israel. No, ¿quién ha dicho eso? Nada.
Por eso hace poco puse eso, ¿verdad? No se nos olvide que nuestra madre es la Jerusalén celestial. No tenemos que andar abogando ni a favor ni en contra de la Jerusalén terrenal. Si la quieren declarar capital, pues que la declaren, y si no, nos da igual. ¿Cuál es el problema? Así es. ¿Ya? Eso no nos afecta a Esos nosotros. derechos políticos no nos afectan. Sí, eso no tenemos nada que ver con eso. Bien, entonces, estamos en esta sazón, repito, del quinto sello, en el que se está produciendo la persecución y todo lo demás, pero ya vemos que el sexto sello tiene como punto de llegada la venida del Mesías, que es el día de la ira del Cordero. ¿Sí o no? El día grande del Señor, el día de la ira. Y fíjense que los elementos que se mencionan aquí, vamos a volver a esta parte que la habíamos quedado en explicar en el 12. En el sexto sello dice que aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre y las estrellas cayeron. Él está viendo una visión, primero que todo, ¿ya? Está narrándolo en pasado como cosas que él vio que ocurrieron. Ahora, ¿cuál es la simbología que hay detrás? ¿Cierto? ¿Cuál es la simbología? ¿Será que tenemos que esperar efectivamente a que el sol se ponga negro y la luna roja y las estrellas caigan y que haya terremotos? ¿Verdad? El Mesías nos habló de eso en Marcos, ¿verdad? Nosotros estuvimos estudiando en Marcos, eso está en Lucas, en Mateo. Marcos. Vamos a ubicarnos allá en el Evangelio y vamos a hacer un recorderis de lo que habíamos hablado. Una pregunta, hermano. Sí, dígame. Para todos los que ven el video. Cuando en el 14 dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, esta profecía a futuro es la misma que anunció Isaías 34, de que los cielos se van a correr como una cortina. Como una cortina. Es la misma. Claro, claro, exactamente. Total. Y eso va a futuro. Entonces vamos a ir a Marcos, por favor. Es del 13, ¿verdad? Habíamos llegado. Bien. Entonces, en el Marcos 13 ya habíamos explicado en su momento, hace casi un año, yo creo que terminamos de estudiar Marcos hace un año, ¿no? Sí. Y entonces habíamos explicado en esa época que aquí hay dos preguntas que a él le hacen. ¿Cuál será la señal del fin de esto y de tu venida? ¿Ya? ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, que no va a quedar piedra sobre piedra, y qué señal habrá de tu venida, que es las dos preguntas que le hacen allí. Entonces, él hace una descripción, ¿verdad?, muy detallada, cita a Daniel. Aquí estudiamos el tema de las 70 semanas. A todos los que nos estén viendo, nos vayan a ver, los remito a buscar dentro de la biblioteca el tema de las 70 semanas de Daniel en esta época de Marcos, es como el video 40 en adelante, que ya está para el final, 30 y algo quizás. Entonces vamos a ubicarnos en la parte donde él ya está hablando después de la instrucción, porque él viene diciendo intercaladamente, pero mire lo que viene aquí a continuación, el 24, Marcos 13, 24. ¿Quién lo quiere leer? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ok, perfecto. Estas señales están respondiendo a la venida del Mesías. Entonces, el terremoto que se menciona en Apocalipsis no es un terremoto de tierra, es la conmoción, que también lo dice la carta a los Hebreos. El que conmovió entonces la tierra ha dicho también: conmoveré los cielos y la tierra. O sea que no es un terremoto, que es lo que hay que esperar. ¿Sí? Porque aquí dicen, pero aquí literal terremoto. No, conmoción. Conmoción de todas las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, al final. Vamos a leerlo. No pierdan Marcos de ahí, guárdenlo como un dedo. Y miren lo que dice la carta a los Hebreos en el 12. ¿12 qué? Ya les digo. Vamos a buscar en el 26. Sí, así es. 12:26 de Hebreos. ¿Qué dice? 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Correcto. Dime. ¿Cómo podemos, si dice que conmovió la tierra en el pasado, Ajá. ¿sí o no? ¿Cómo podemos ver
eso, entonces ¿cómo lo podemos ver en el pasado? Fácil, puntual. Aquí se está refiriendo, y el contexto te lo dice, a cuando Dios vino en el monte Sinaí. ¿Ya? La manifestación de Dios en el monte Sinaí hizo que la tierra temblara. Y cuando Él se manifestó en el monte hubo rayo, hubo relámpago y hubo temblor. ¿Me explico? Está asociado el temblor a la manifestación del poder de Dios. Bien decía el rabino Noam Isaac, y por eso a veces escucho a los rabinos para escucharles cuáles son los argumentos con los que quieren rebatir el Evangelio, pero precisamente para responderle. El rabino Noam Isaac decía: si Dios, el santo bendito Él, quisiera cambiar a su pueblo Israel, tendría que venir otra vez como en el monte Sinaí. ¿Ya? Tendría que dar la Torah igual, pero de la misma manera. Pero no es que alguien va a venir, no, ya se cambió esto y ya. Es lo mismo que decir, no, yo declaro al cerdo puro y ya te lo puedes comer. No, es que para que el cerdo se pueda comer tiene que ser rumiante. Tiene que pasarle algo estructuralmente al cerdo que cambie de verdad y cumpla lo que Dios ha prescrito aquí para que te lo puedas comer. Eso no es nada más de palabra. Cualquiera dice palabra. No, sí, Dios cambió a su pueblo. Ay, ¿y dónde está la evidencia? ¿Ya? Entonces él decía, y me gustó esa parte, porque está asociándose aquí. Gracias a Dios y para nuestra alegría, el que ha prometido conmover ahora los cielos y la tierra, no es para venir a cambiar a su pueblo Israel. Al contrario, es para acabar con las naciones. ¿Sí me van a entender? Entonces, este terremoto, el que se menciona aquí, un gran estruendo, terremoto, temblor, se está refiriendo a la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Y si allá conmovió la tierra, aquí ha dicho que va a conmover los cielos y la tierra. Y entonces mira lo que sigue diciendo a continuación. Pero esa venida se refiere a la segunda venida del Mesías. Y mira lo que dice a continuación, en el versículo 27. Mira lo que dice. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas conmovidas se cambiarán, ya que son realidades creadas a fin de que permanezcan las inconmovibles. Perfecto. A fin de que permanezcan las inconmovibles. Si lo queremos explicar desde otro ángulo, podemos asociar que el temblor de la tierra en ese momento era como si la tierra se quitara para que la Torah apareciese. ¿Me hago entender? La tierra tembló, las cosas movibles se quitaron para que apareciese la Torah, que es la que permanece para siempre. ¿Ya? Ahora va a conmover también los cielos. Si en la tierra se estaba refiriendo a la presencia humana, el pecado y tal, ¿quién es el que habita en las regiones celestes? Dios. Satanás. Los que habitan en las regiones celestes es Satanás. Lo dice Pablo en Efesios, ¿sí o no? Entonces, si los habitantes de la tierra son conmovidos, y fueron conmovidos en aquel entonces, los habitantes del cielo también serán conmovidos. Y ellos serán apartados para que permanezcan las cosas inconmovibles. Entonces, el terremoto de Apocalipsis no es un terremoto de que vamos a ver las casas rajadas y todo. Se está refiriendo a la manifestación de las cosas inconmovibles. Y aquí lo está diciendo, el que juró en aquel entonces que conmovió la tierra, ahora ha jurado diciendo, voy a conmover los cielos y la tierra. Por eso, la sola presencia o palabra de Dios eso hizo que la tierra se conmoviera. es correcto. ¿Ya? Claro. Hasta ellos mismos temieron. Claro. ¿Ya? Así es. Temieron de la voz. Claro. ¿Ya? Eso es conmover de alguna manera Sí. lo corruptible. Claro, ¿Ya? correcto, así es. De manera que lo incorruptible, que es lo que esperamos, sea manifiesto. Así es. ¿Ya? Irá a conmover de igual manera Todo. los cielos, Todo donde haya presencia de pecado, allá se va a donde conmover. haya corrupción y pecado. Es correcto. Ahora volvamos a Marcos un momento. Volvamos a Marcos. una pregunta. Díganme. La parte espiritual de los cielos está llena de Potestades. Claro, eso dice Pablo, los que habitan las regiones celestes. Y habíamos explicado que el dicho inclusive tenía que ver porque para los griegos la luna era el límite de los cielos sondeables, digámoslo así,
y hasta la luna habitaban las potestades. Por eso es que se llama lunático a los que eran azotados por un espíritu demoníaco, porque tenía que ver con la luna, pero no porque desde la parte física o biológica, científica, sino espiritual. El lunático, ¿cierto? Que era distinto de loco. El loco era una cosa y el lunático era otra. El lunático era el endemoniado. ¿Sí ves? O sea que ese concepto es netamente griego. Es lunático. Sí, sí, eso O es. sea, estaba lleno de demonios. Sí, es Porque correcto. hasta llegaba. Hasta llegaba el plano de los demonios, porque la luna para allá era el reino de los dioses, digámoslo así. Entonces de la luna para abajo habitaban los demonios. Y Pablo dice que habitan las regiones celestes. ¿Cuál cielo? No es el cielo donde está Dios. ¿Me explico? Claro. No es el cielo donde está Dios, es el plano dentro de lo que ellos conocían en ese momento como la bóveda del dominio de Satanás y de los demonios, las potestades. O sea, físicamente, ¿cómo habitaban? No, era un decir. Término. Era un decir. Por ejemplo, nosotros tenemos que comprender, como dice en las cartas de Pablo, que todo lo que ven nuestros ojos es corruptible y es temporal. De manera que si tú puedes ver una estrella hoy que está a 2 millones de años luz, esa estrella es corruptible. Y la ciencia sabe que las estrellas tienen un ciclo y se explotan y se acaban. O sea, todo lo que perece a nuestros ojos es corruptible. ¿A dónde vamos? Que a nosotros no nos debe extrañar si allá en Sirio, que está a 100 millones de años luz, allá hay demonios, no sé. Puede que haya. ¿Me explico? Eso no nos va a sorprender. Lo malo es que he escuchado por ahí a un maestro que tiene cierta fama en el mundo cristiano, que le gusta mucho el tema de los ovnis, yo no sé por qué. ¿Me explico? Entonces anda diciendo que los extraterrestres o los ovnis son los demonios. Bueno, eso no hay que decirlo. Simplemente cualquiera que sea el que venga, usted en nombre de quién viene. No, de otro. Repréndase. Punto. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces no hay que meterse como por allá a hablar de lo que nadie ha visto. Dale nombre. Sí, dale nombre y no sé qué. Eso puede ser inconveniente en realidad. De repente eso es un distractor y por el otro lado están operando de otra manera y tú te concentras solo en los ovnis nada más. O crees que ya los tienes identificados. ¿Crees que ya lo tiene? O la única manifestación. O es la única manifestación. Entonces es mejor dejar las cosas como están. Como la escritura. Entonces los demonios pueden estar llenando el universo. Acuérdense que Satanás fue arrojado, él y la tercera parte de las estrellas del cielo. Él y la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las estrellas siempre ha sido un lenguaje simbólico para referirse a los ángeles. Y de hecho vamos a leer aquí en Apocalipsis 12, ahí mismo lo dice. Vamos a ir allá y ya regresamos a Marco. No lo voy a dejar perder. Pero este tema es súper interesante porque el lenguaje pulula, abunda. Claro. Y eso marca, eso Sí. de, ya ahora logro entender, nunca había captado eso de lunático. Claro. Claro, es un concepto griego que hasta ahí, desde allá Sí. arriba estaban los dioses, pero cuando se dice lunático es Estaba inundado, trastornado. trastornado. Azotado. Es que yo escuché eso de niño. Lunático, no, está trastornado y hay que hacer un exorcismo. De veras, sí, yo lo sí, escuché. sí, claro. No, es que algunas ideas griegas no es que eran. Era su forma de ver las Claro, cosas. Exacto, pero tampoco era una Descabellada. ¿Ah? No eran descabelladas. Descabellada, ya tenían mucha relación espiritual. La tercera parte de los Sí. ángeles. ¿Y cuáles son la otra parte que dice que están en mazmorra de oscuridad? No, ahora vamos allá, no se preocupen, que vamos para allá. Mire, A ver, vamos a ver, Apocalipsis 12, versículo en el 3, a ver, sí, 12, en el 4. 4. Y Sí. su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Correcto, fíjate qué lenguaje tan hermoso que está ahí. Tradicionalmente a mí me causa un poco a veces de gracia porque cuando los católicos leen Apocalipsis 12 creen que está hablando de María, ¿ya? Y resulta que aquí están hablando de Israel, hablando de la nación de Israel y el Mesías es el hijo que está pariendo allí. Y bueno, tiene todo un sustrato que lo vamos a ver después cuando lleguemos acá al 12. El asunto es que estamos viendo que este evento que él está viendo en el capítulo 12 ya pasó. Esto ya pasó. Esto es pasado. Dígame, hermano.
hablando de la estrella del cielo, también se le llama estrella a las 12 tribus de Israel. También. Cuando el sueño de José. Claro, y hemos visto pues también acá en Apocalipsis las 7 estrellas en su mano eran las iglesias y tal. Pero aquí en particular estamos viendo dentro del lenguaje cósmico, entre comillas, que las estrellas están simbolizando a los ángeles. ¿Ya? A los ángeles. Hay otro salmo donde dice, él le pone los nombres a las estrellas. ¿Ya? Monemis parla kohabim lehulam shemot ikra. Él numera el número de las estrellas y a todas les pone nombre. Es raro, ¿no? Si estuviéramos hablando de astros sería muy extraño que Dios le haya puesto a todas las estrellas, si son más de 400.000 millones de estrellas o más que podemos apenas ver nosotros en esta galaxia. Ahora imagínense eso, ¿no? Un lenguaje muy figurado. ¿Qué estamos viendo? Hombre, que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados por Satanás y fueron arrojados a la tierra junto con él. Y ese enemigo que vino aquí, cuando vio que estaba naciendo la mujer de Israel, iba a parir un hijo, pues quiso devorarlo. Pero en un sentido, el hijo aquí es la nación de Israel y detrás de él el Mesías. Hasta ahí, eso lo vamos a ver después. ¿Y la mujer? La mujer es la nación, por eso te digo. ¿Y el hijo? No, dijiste el hijo. No, es que ambas cosas, por eso vamos a detallarlo. La mujer es la nación de Israel desde la perspectiva de Dios como su esposa. Ojo, eso es una cosa. Y la otra, porque por ejemplo, para que vayamos por punto, Noé y sus hijos cuando salieron del arca eran la esposa de Dios. ¿Sí me hago entender? En ese momento ellos eran la esposa de Dios. Y de esa descendencia, de esa mujer en ese momento, nació la nación de Israel después. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada vez que fue en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta allí es la mujer, supongamos. Pero ya cuando la nación, concretamente la nación de Israel, el hijo, nace de Egipto. ¿Me hago entender? Porque el mar se abrió y siempre se ha explicado que fue como cuando el útero femenino se abre y sale el hijo. Y de hecho dice otra parte, deja ir a mi hijo. Así lo acabo de leer ahorita en Éxodo 4:22, lo pueden leer. Israel es mi primogénito, mi hijo. Y le manda a decir al faraón, deja salir a mi hijo. Le dice así. Luego el profeta Oseas, del capítulo 11, verso 1, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Claro. Y eso lo tengo con el evangelista. Y el evangelista Lo entonces repite también. es correcto. Entonces, en contexto Pero y con respecto a Jesús. es correcto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, la mujer se ve como el plan de Dios con ese remanente escogido por gracia de la humanidad. Esa es la mujer, digámoslo así. Esa mujer pare una nación, sale una nación, que es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel de dentro lleva la simiente que es el Mesías. Ya es como si una flor se fuese abriendo hasta que sale ya el punto final. Entonces eso lo vamos a detallar más adelante, ¿verdad? Pero sí quedó clara la idea. Entonces por eso pareció que hubiese mencionado dos mujeres, pero no. Es ver como el orden de sucesión de los eventos. El hijo como tal nace de Egipto, que es Israel. Y por eso, es más, esto se pone interesante. No se preocupe que no me voy a perder Marcos 13, pero ya me emocioné. A ver. El hijo como tal nace de Egipto. Sí, ahora vas a ver. Precisamente, como le explicaba a unos hermanos de allá, de los hermanos de España, alguien me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible aplicar Isaías 7, donde habla de la Virgen? He aquí la Virgen parirá y dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Immanuel. Si eso históricamente se refiere a otra cosa, y es verdad. Lo mismo que pasa con Oseas. ¿Cómo se debe entender? La Virgen que parió un hijo en Isaías es el pueblo de Israel. ¿Y saben quién es el remanente? El hijo es el remanente. La Virgen, es decir, el pueblo, parió un remanente. Ese remanente del pueblo, ese remanente fiel, es el que se llama Immanuel, que es el remanente fiel. ¿Ya? Entonces, de allí se saca por Pesher, por analogía o por alegoría, el tema de que el Mesías representa al hijo de una virgen en particular, pero allá es general.
Eso hay que entenderlo. Así mismo se explica lo de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo, es la nación de Israel. Pero fíjense cómo se hace el efecto embudo, que aquí explicamos también, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. El efecto de ampliación o de reducción. En estos casos estamos hablando de una parte general a una particular. Eso es lo que está pasando. Se habla de un remanente, un hijo que es un remanente de una virgen, que es una nación, y el hijo viene a ser ese remanente pequeño de pueblo. Ese es el hijo, que termina heredando. El hijo sale dentro del remanente. Es correcto. No. El hijo es el remanente. Ok, el hijo es el remanente. El remanente. La mujer o la virgen es el pueblo. El pueblo como ya... El pueblo ya establecido, ya causado, ¿verdad? El pueblo creado, como dice el cántico de Moisés en Éxodo 15. Este pueblo que tú has adquirido, listo. Esa es la mujer, esa es la virgen. Y de ese que es pueblo al mismo tiempo, ¿sí o no? El remanente. Ese pueblo virgen, que es llamado virgen, pare. Ese pueblo que es llamado virgen, pare otro pueblo que es remanente. ¿Sí me hago entender? La mujer, el pueblo en general, ahí salieron los gentiles, salieron hebreos, salieron todas las naciones bajo el cielo como un pueblo. La pregunta, ¿de dónde sale el concepto que ese pueblo es llamado virgen? Claro, porque ahí te está diciendo en Isaías 7, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en otras partes dice la virgen de Israel, sale en Isaías. Y aquí la virgen de Israel. No, así está claro la literatura, es la simbología para poder interpretar ese contexto. Por eso, tú vas a Isaías 7 y lo tienes que estudiar todo. Y te vas a dar cuenta que esa mujer que mencionan allí, esa virgen, es la nación como tal. Es la nación como tal. O sea, lo que pasa es que es difícil porque tú dices, bueno, si allá es Israel, la Virgen, ¿cómo de lo general a lo particular? ¿Cómo llega a lo particular? Claro. Hay que entenderlo por el Evangelio. Claro. O sea que aquí de esta Virgen salió eso. Uno muy singular. Eso, la parte, ¿cómo te diría yo? Crítica, la parte pequeña de eso que se dijo allá. Es impresionante. Y lo mismo pasa en Oseas. De Egipto llamé a mi hijo era la nación de Israel. Pero literalmente lo está aplicando aquí al Mesías. Claro, de un pueblo general lo aplique el evangelista a Mashiach como persona individual. Individual, exactamente. Así es, ¿verdad? Claro, porque él vendría de dentro de ellos. Dentro de ellos. Entonces, tenía que particularizarse en un momento a él. Eso. Esa misma visión o profecía con respecto a Israel como pueblo se iba a particularizar en el Mesías como simiente de Abraham. Es correcto. Una pregunta, entonces yo puedo decir, de ese pueblo que es llamado virgen es la nación como tal. Ajá. Y de ese pueblo sale un remanente. Claro, que es el hijo. ¿Qué es el hijo? Ahora, yo no puedo decir que dentro de ese remanente sale el hijo. No, porque no es un remanente, es la nación. No, dentro del remanente de la nación. No. Mira lo que he copiado. Es que se complica. Solo para precisar. A ver. Ese pueblo que es llamado virgen es la nación como tal. Hasta ahí está claro. De Isaías. Sí. Y de ese pueblo sale un remanente. Ajá, que es el hijo. Ok. Ya, hasta ahí. Y entiéndase hijo heredero. Porque como dijo Pablo, no todos los que descienden de Abraham son hijos, o sea, herederos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esta mujer que está viendo acá, llámenla la Virgen de Israel, en Apocalipsis 12. La Virgen de Israel, que es pueblo, pare un pueblo. ¿Me hago entender? Parió un pueblo, que en este caso es el remanente. El remanente. ¿Ya? Y el Satanás lo que hizo fue esperar que el pueblo, la mujer, pariese para devorar a su remanente. Claro. ¿Me hago entender? O sea, ¿ya? la marca singular que es Mashiach. No, más allá de eso, es el pueblo. Es el pueblo. El pueblo Lo que pasa es que en remanente. ambos se cumple como lo particular. Eso. Fíjate tú. Mire. Porque, a ver, la idea, el remanente, a la final venimos siendo lo particular de ese pueblo. Eso, correcto. Ya le explico. Eso. Igual el Mesías va a ser Eso. lo particular Del remanente. Eso, Excelente. Ya diste con la. Eso. Así es. No, Lo voy a ilustrar. La pregunta es puntual. Si siempre se habla de que habrá un remanente que no ha doblado rodillas como Elías se fue a esconder. No te preocupes, Elías, que tú no eres el único. Correcto. Hay un remanente. Porque si Sodoma y como dice, Ajá. de Sodoma y Gomorra
Si el Señor nos hubiese dado el remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Correcto, entonces nosotros somos ese remanente, por eso yo logré entender que en ese contexto nosotros somos el remanente que sale del pueblo correcto, llamado. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, hay una primera categoría general que es llamar al pueblo virgen o mujer. Ese es el punto de partida. Este pueblo, virgen, mujer, pare un remanente, vamos a decir que es pueblo remanente, al que se le llama hijo, ya, hijo o heredero. Y de ese remanente pare luego el Mesías. Es lo que yo te decía ahorita, que si el Mesías sale del pueblo remanente. Claro, de aquí sí. Ah, de ahí, De claro. aquí, no de la mujer. No del remanente. Claro, de todas maneras viene de la mujer. Claro. De todas maneras viene la mujer, pero a través del pueblo remanente. Lo que pasa es que se repite la misma. Se repite el proceso. El proceso, lo que pasa es, por eso decía que acá también el remanente es algo particular como el Mesías. Claro. Ya, pero eso es lo que hace la distinción Eso. del pueblo como General. Como si fuera una muestra. Como dijo Pablo, si el pueblo de Israel fuera como la arena del mar o las Tan estrellas de los solo cielos, tan remanente. solo el remanente. Igualito, correcto. Ya explico. Estamos Entonces, ubicados. igualmente, ya, Claro. del Mesías, de ese pueblo, ya me entendés, Sí. solamente saldría una simiente. Del remanente que le correcto. prometieron a Isaías y que Solamente le prometen va a a seguir Sodoma y el Gomorra, claro, de ese remanente del pueblo de Israel Claro. sale Mashiach. Claro. Ok. Entonces el Mesías es el representante legal de este remanente. Ya, en pocas ok. palabras. Ya. Entonces, ¿por qué es importante mostrar estas dos fases así? Porque solo así es que vamos a entender la mujer de Apocalipsis 12. La mujer es la nación que se crea con el pueblo en general, todo, pero luego el pueblo, el hijo, es la nación de los fieles. Y a ese De los hijo fieles. de los fieles. No del Israel. No de Israel. Vale. Y a ese hijo fiel, a ese remanente fiel que se llama hijo, es al que Satanás sale a perseguir. Y que implícitamente terminaría persiguiendo al Mesías. Porque está ahí. No va a perseguir A lo al que tiene nombre de judío y no lo es. Entonces cuando Isaías, eso. hermano, entonces cuando Isaías 7 habla de una mujer que tendrá un hijo, está hablando de la nación. Claro, de la nación en general que pare un hijo en particular, Que es un remanente, remanente. que es lo que nosotros somos, pues, para todos los creyentes. Claro, correcto, los creyentes. Y el Mesías es la muestra de los creyentes, digamos. Ok, el Mesías el es representante, ¿ya? Aquel a quien el remanente se va a hacer semejante. Claro. ¿Ya? Él es como El punto de espejo, llegada, el espejo. el punto de llegada, el punto de llegada o el referente. el referente. Entonces no podemos También, decir el literalmente referente. que esa profecía que está en Isaías es la llegada de como hijo. Podemos decir que no, que la Virgen tendrá un hijo y parirá un hijo. Sí, yo creo que, bueno, eso no se quita, no se niega, No porque se niega. el Evangelio dice que María era virgen. Eso no vamos a negar ahora. Oye, estamos hablando de lo general o particular. Es correcto, estamos explicando cómo Pero en el es. contexto. En pasa que contexto. Por eso, Isaías, la pregunta es que es más profundo desde este punto de vista que asimilarlo con que la Virgen va a tener un hijo Claro, como persona. obvio, claro que sí. Y por eso hay que estar preparado, porque un judío te puede venir a desarmar y demostrarte eso que te acabo de decir ahora. era Israel. Claro que este es el pueblo remanente y tú te quedas como, ay, ¿verdad? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y hoy cómo hago con el Mesías? ¿Ya? Pero tú estás enterado de lo que pasó históricamente y cómo se desarrolla luego a lo particular. Entonces tú no puedes sintetizar simplemente Sí, Israel, anclarlo ahí, tú. anclarlo ahí, porque la profecía es amplia. Es correcto. Por eso que a lo largo de la historia de Israel se ha creído que es ese, en parte sí tienen razón, dicen no, si es la nación. Sí, tienes razón. Pero hay que razón. explicarle quién es hijo, Claro. quién es el remanente y quién es parte del remanente. Que es lo que no admiten, como no lo correcto. admiten, entonces se recelan en la profecía Correcto. y no leen Por eso Apocalipsis. es como- No leen Apocalipsis y se quedan cortos. Claro. El Mesías viene siendo, ¿ya me entiendes? El remanente o el referente, El como decías referente, tú. sí, sí. Bueno, es el que Homologa. garantiza la cosecha. Eso, el Reshit. El Reshit. Claro. Excelente. ¿Estamos claros ya? Porque sin Reshit no hay remanente. Oye, O sea, No hay cosecha, no hay cosecha. lo interesante aquí es poder tener un diálogo con los hermanos que aún llegan a llegar al Mashiach para hacer entender Claro. la profecía. Sí. Porque sin profecía no hay visión. No hay visión, no hay nada. Y es que el problema es que el mundo judío ha negado la profecía. Ya no le presta atención, ya no le importa. Porque dicen que eso se presta para subjetividades, para todo. Y me ibas a decir algo, perdón, que no te había... ¿Se te Quiero olvidó? contar algo, pero ya antes. Se respondió, bueno.
Vamos a regresar a Marcos, ahora sí. Vamos a regresar a Marcos. Entonces, miren lo interesante, empezamos a hablar de las estrellas, terminamos hablando de Apocalipsis 12, la mujer, ya nos adelantamos un poquito, pero estamos viendo que todo el lenguaje que está hablando de que el sol se pone negro, que la luna roja, que las estrellas se caen, puede que no sea, y que un terremoto pueda que no sea literal, sí, físico, sino simbólico. Ya hemos hablado entonces que el terremoto, que parecía ser lo más físico, pueda que connote otra cosa o apunte a otra cosa, ¿ya? Es decir, a la remoción de las cosas movibles y que queden las inconmovibles, ¿vale? Ahora vamos hacia atrás. El elemento que viene, que menciona antes del terremoto, fueron la caída de las estrellas, ¿cierto? Ya hemos visto que las estrellas no son los astros físicos del cielo que van a venir a caer acá, sino los ángeles. En este caso, hay que distinguir entre los ángeles que arrojó Satanás y entre los ángeles que van a venir con el Señor. ¿Me explico? Que es de lo que habla aquí Marcos y lo que habla Apocalipsis. Cuando dice que él vio que el cielo se puso negro, que la luna roja y las estrellas cayeron, allí tenemos que conectarlo con lo que está diciendo Marcos. Ojo, porque está igualito. Y el Mesías está amarrando el sol negro, la luna roja y los ángeles cayendo, o sea, no cayendo de precipitarse, sino viniendo con relación a su venida. ¿Sí me explico? Con relación a su venida, o sea que esto ya en Marcos no tiene que ver como cuando Satanás fue arrojado del cielo, porque eso pasó antes de Génesis, ¿ya? Sí. El Mesías está citando estas señales con relación a su segunda venida. Eso es lo que está diciendo él. Vamos a leerlo de nuevo. Marcos 13, versículo 24 hasta el 26. Vamos a leerlo otra vez y a meditarlo. 24 hasta el 26. Sí. 24. Marcos 13. Sí. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Correcto. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Correcto. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Correcto, hasta ahí, vamos a verlo hasta ahí. Entonces estamos viendo que esas estrellas que caen son probablemente esos ángeles que él va a enviar a recoger a sus escogidos. Entonces nos queda la pregunta, entonces ¿qué es la luna roja y qué es el sol negro? ¿Cierto? Esas son las preguntas que hay que responder. Ya en la literatura antigua de los comentarios de Génesis se habían preguntado los rabinos por qué la luna ¿por qué dice Isaías, por ejemplo, que la luz de la luna iba a ser como la del sol? Ya, porque así lo dice Isaías, la luz de la luna será como la del sol y la del sol brillará 7 veces. O sea, ellos interpretaron y siempre entendieron que esa luna que está disminuida de su tamaño iba a igualarse al sol, ambas iban a ser del mismo tamaño y resplandor y que ambas luego iban a brillar 7 veces más. ¿Sí me hago entender? ¿Está clara la idea? ¿Sí? Vale. Ellos, después de decir eso, de explicarlo de Isaías, porque así está escrito literalmente, se van a Génesis. Y resulta que en Génesis dice las dos grandes lumbreras. ¿Ya? Las dos grandes lumbreras. Una para dominar el día y otra para dominar la noche. Entonces le preguntaron a la luna, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que salvar a la creación. Y la luna dijo, yo me disminuyo. ¿Se van entendiendo por dónde va la situación? ¿Ya? Y la luna se disminuye y luego lo amarran, como cuando está escrito, en aquel día buscarán al Señor y a David su ungido, es decir, al amado. En pocas palabras, la historia termina diciéndonos que el sol representaba la plenitud de Dios y la luna representaba el siervo, el Mesías. Creo que eso ya lo habíamos repasado, claro. hace días. No, y lo dijimos con relación aquí a Marcos. Yo me acuerdo perfectamente, claro, que cuando Marcos aquí, yo lo expliqué aquí. Claro. ¿Ya? Y habíamos visto varios versos, el Salmo 84, en otros lugares, donde decía que el sol y escudo es Hashem, sol de justicia, Hashem, sol de justicia, etc.
Y siempre el sol pues está hablando de la plenitud, ¿no? Digamos en este caso de todo el poder de Dios. Y la luna roja no estaría diciéndonos otra cosa más que tendría que ver como lo que dice en Apocalipsis, que también lo dice en Isaías. ¿Quién es este que viene de Bozra con sus trajes vestidos de rojo? Y él dice, yo solo he pisado el lagar. Está hablando del Mesías. Entonces la luna roja no es que esperemos ver un astro en el cielo volverse rojo. Está hablando del Mesías viniendo a ejecutar juicio aquí. Y Apocalipsis habla de eso. No sé si alguien me lo puede buscar, porque creo que está en el 22. Yo solo he pisado el lagar y he manchado mis vestidos. Vamos a leerlo, que aquí está. ¿Ya? Dice, yo solo he pisado el lagar. Dice, oye, ¿quién? Lo voy a buscar en Isaías, porque él está citando Isaías. Pero ¿quién es este que viene de Bozra? Por allá como por el 60, 66, por ahí. Sí, por ahí, claro. Pero alguien que lo busque en Apocalipsis, por favor. Isaías. Ya te digo. Y en Isaías. Apocalipsis. Hacia Isaías 63:3. Léelo, por favor. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo, la pisé en mi ira y los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Perfecto. ¿Tienes la concordancia? Ese ¿Es Isaías 63? 3. pero aquí te lo dicen en Isaías 63.1. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bozra? Ese de Bozra, es correcto. 63.1, con vestidos rojos, Es. este hermoso en su vestido, que marche en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para Es el salvar. Mesías, ese es el Mesías. ¿Ya? Dime, Apocalipsis 14:20. léelo, por favor. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por ahí va. Entonces, yo creo que ahí mismo, si lees un poquito antes, sí se fue pisado el lagar y lo está conectando con Apocalipsis y con Isaías. Entonces, pisar el lagar es el lagar de la ira de Dios. Aquí en Bozra el Mesías está pisoteando a las naciones, etc. ¿De dónde son ese Bozra y Bozra es una ciudad que queda en Babilonia. Basora. Basora? Irak. Ok, Irak. ya, Basora, Irak. ya muy bien. Aquí es Bozra. Y Edom, ya lo hemos mencionado, pues Babilonia, Edom, hay una relación espiritual. El rojo está rigiendo a esa nación espiritualmente. Entonces estamos viendo que el Mesías pisa el lagar y sus vestidos se manchan de sangre. Esa es la luna, manchada de sangre. ¿Me explico? Más allá que el astro poniéndose rojo, y cada vez que hay un eclipse de luna todo el mundo enseguida va y busca y las 7 lunas y la no sé qué, la luna roja, etc. Y hace poco hubo una serie de eclipses de rojo y todo el mundo enseguida buscando profecías allí. Dime. Conociendo estas señales del cielo, Ajá. físicas, ¿verdad? Ujú. Yo diría que sería entender dentro de este contexto. Ajá. Ya entendí. Claro. Estamos hablando de que Eso. los astros, como el sol, la luna, ¿verdad?, representan a Seres Adonai celestiales. en su esplendor, Claro. en su gloria, en su justicia. Y la luna como su forma disminuida, Ajá. ya, Claro. cercana acá a Sí, nosotros, sí, correcto. que no nos quemó con el resplandor de su Eso, gloria. correcto. ¿Ya? Así es. Entonces tenemos que recordar que cuando veamos, yo creo que Dios puso esas Sí, señales como unas ahí señales. físicas. No se te Ya, olvide. no se te olvide que yo ya me voy a vestir me voy a manchar de sangre cuando venga mi. Eso, claro. Así es. Y por eso es que estamos asociando que la venida del Mesías está marcada por esos eventos. Él va a pisar el lagar. Y ahí lo dice. Es que me gustaría porque en Apocalipsis, no sé si lo puedes leer antes de ese que leíste allí, menciona 19:15. Aquí me están diciendo. Vamos a leer Apocalipsis 19:15. Aquí un hermano que está conectado. Shalom, hermano Pedro. Leamos Apocalipsis 19:15, que el hermano nos está diciendo acá. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, eso está con relación a Isaías 63, ¿verdad? Sí. Correcto. El que viene de Bozra, yo solo he pisado el lagar de la ira de Dios, etc. Y he manchado mis vestidos, dice ahí. Esa es la luna.
Esa es la luna roja. El sol oscuro es que Dios ha ocultado su rostro, ¿de acuerdo? Y ya no ha resplandecido más. Mira que la bendición dice, el Señor resplandezca su rostro hacia ti. El Señor, como dice el profeta Malaquías, lo vimos hace poco, en aquel día será quitada la misericordia de mis ojos. Ponerse el sol oscuro, no hay más luz. Ya, se acabó la misericordia. Pero en otro texto dice, ¿para qué añoran el día de la venida del Señor? Creo que en Amós lo Claro, dice. claro. Y le reclama, ¿para qué añoran ese día si todavía no tienen misericordia? Sí, Está reclamando fuertemente al pueblo. Claro, si ese día el que salga huyendo del oso, lo va a mover no sé qué, y así sucesivamente, ¿verdad? Es un día de oscuridad, dice ahí, día de tiniebla, día, así lo menciona. Sí, el día que el sol se oculte, se acabó. ¿No? Es correcto, el día que el Señor oscurezca su rostro, va a ser día de tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más revelación, ya no va a haber más misericordia. Ese es el sol oscurecido y la luna roja y las estrellas cayendo del cielo. Es que está claro, vamos a entender. El sol ya no da más misericordia, se acabó, ¿cierto? La luna viene aquí a pisar el lagar y se mancha de sangre, y en eso las estrellas vienen a recoger a su pueblo, y todo lo demás es conmovido para que queden las cosas inconmovibles. Oye, eso está clarísimo. ¿Sí me van a entender? Entonces ya no son señales del cielo, los astros, físicas. Sí, las estrellas son los ángeles ejecutando juicio. Es correcto, ejecutando. En Joel, vamos a terminar leyendo Joel, que describe igualito las mismas señales, y nos vamos a dar cuenta que el pueblo que viene con el Señor viene arrasando con todo. Pero antes que siga, solamente quería repasar lo de Marcos 13. Ajá. Marcos 13, 26 lo dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder. Claro. En las nubes significa repentinamente. Claro, con gran poder y gloria. Sí. Cierto, repentinamente, aquí lo tengo anotado. Esa es la segunda venida. Claro, es la segunda venida. Él lo está respondiendo con su segunda venida. ¿Cuándo es el tiempo de tu venida? Está respondiéndole con señal. Ya. Ahora mira, para ir terminando, dice Joel desde el 1. Vamos a leerlo. Joel 2:1. Tocad trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Hashem, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derramará como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Sí. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Están hablando de los ángeles que vienen a ejecutar juicio aquí con todo el mundo. Dice, día de tiniebla, ese día Dios no va a ver a nadie. No conozco a nadie. No te conozco. Ya, no te conozco. No recuerdes, acuérdate de mí. Claro, no, yo nada, no conozco aquí a nadie. El sol se puso negro. Día de tiniebla, de oscuridad, de sombra, aquí yo no conozco a nadie. ¿Ya? Viene la luna con los ángeles, ¿verdad? Pisando él solo el lagar y los ángeles devorando todo a su paso. Y no hay quien se escape, dice ahí. Mira que Apocalipsis dice, los hombres le dirán a las montañas y caigan sobre nosotros y ocúltennos de la ira del Cordero. Nada, nadie se va a escapar. Aquí lo está diciendo. Su parecer como parecer de caballo. Dice, claro. Dice, y como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume horazas, como fuerte pueblo aparejado para las batallas. Delante de él temerán los pueblos, claro. Se pondrán mustios todos los semblantes. Imagínate, pálido, ¿no? Y luego en el 10, luego dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán su resplandor. Hashem dará su voz delante de su ejército, ¿te das cuenta? Y es día de juicio, hermano. Porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el día de Hashem y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? ¿Quién lo va a poder lo que sufrir? dijo Apocalipsis en los últimos versículos de esos 6 de 8 adelante, ya lo había dicho Joel, claro, desde mucho claro, antes. Todo está escrito. Todo está escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, para terminar Apocalipsis 6,
debemos tener presente que ya el sexto sello tiene que ver es con la venida del Mesías, con los eventos que estamos leyendo ahora, ¿no? Él mismo va a pisar el lagar, aquí no se va a salvar nadie, porque el Señor va a ocultar su rostro, no va a brillar más. Y aquí lo que viene es tiniebla para todo el mundo de los que fueron incrédulos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces dice, ya para el séptimo sello, porque ese es el sexto, ¿verdad? Ya termina allí. Ya estamos en el 16-17, y decía a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que está sentado en el trono, es decir, de la ira del Cordero. Porque el día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar en pie? Lo acabamos de leer en Joel, ¿cierto? Entonces ya en el 7, ¿cierto? Comienza a mostrar un tema que tiene que ver ya con el remanente, que eso lo vamos a dejar para la próxima, el famoso 144.000, 12.000 de cada tribu. Eso tiene un lenguaje, repito, muy interesante, y que hasta ahora hemos venido viendo cómo todo es simbólico. Pero ojo, lo simbólico no significa que no sea literal, ¿eh? Claro. Es simbólico simplemente. Un lenguaje. Es un lenguaje que apunta a otra cosa, y que esa otra cosa es literal, Es real. y es real. O sea, lo que siempre ha enseñado la literatura judía Claro, nos muestra que hay un metalenguaje. un metalenguaje. Entonces ya tú sabes, oye, es que el sol se puso negro y la luna se vistió de rojo y las estrellas cayeron. ¿De qué estás hablando? El día del Señor. Ya. Ahora, lo que el mundo trata de descubrir es que a través de los fenómenos atmosféricos encuentra profecía Eso, en eso. claro. Como el Entonces, año pasado hubo 7 lunas rojas. Eso, entonces la gente haciendo ya toda una paranoia, que las lunas rojas, que no sé qué, que tal. Cada vez que hay un eclipse. Y cada vez que hay un eclipse, todo el mundo se acuerda de Joel 2 y... Más bien es que le está recordando el Señor que se vestirá correcto, de rojo. de rojo. Él mismo va a pisar el lagar, eso es lo que tiene que recordar, ¿sí o no? Sí. Entonces hasta han habido películas, yo me acuerdo, salió Carmagedón, salió Warlock, salió no sé qué, y todo esto podían literalmente, entonces salía la luna, ay sí, mira la profecía, y la gente se ha metido eso en la cabeza, ¿ya? Eso es lo que venden. Entonces los fenómenos van a pasar siempre, esos fenómenos siempre van a pasar, pero ninguno de ellos va a ser el punto de partida del inicio de la profecía. Ni nada. Ese es el punto. Claro. Lo que la humanidad añores quiere saber cuándo es el punto de claro, partida para de la llegada de Para Mashiach. seguir rochando hasta el último momento. Para estar antes ya, bueno, ya faltaba un Sí, año, sí. entonces. Oye, ya vino la luna, bueno, pongámonos serios, que ya parece, ¿verdad? Como cuando un banco o un almacén te anuncian, en 2 minutos cierro. Algo así. Algo así, El cierro. problema es que lo pueda dormir cuando no la vea. Por eso esa cantidad de parábolas que dice, les hablé en parábolas y Sí, me encanta sí. lo de la Virgen, eso del Claro. hombre diligente, Muchas figuras. sobre el mucha ladrón que simbología. está pendiente, Y cuidado la fíjate tú, casa. claro, y hemos visto el libro altamente simbólico, ¿verdad? Y no hemos salido con nada extraño. Estamos diciendo la escritura. El lenguaje. Es el lenguaje el que tenemos que ejercitarnos, y ya el resto facilito. Entonces ya el capítulo 7 con todos sus 144.000 lo vamos a evaluar la próxima clase. Y bueno, Hermano, yo pensaría, si usted me lo permite, y para todos los que escuchan el video, Ajá. no sé hasta qué punto, yo sé que hemos avanzado, pero este es un tema que efectivamente yo creo que la próxima clase hay que volver a hacer un repaso Sí, general. sí, es que nos adelantamos un poquito al capítulo 2 y nos concentramos con el tema de la mujer y eso, pero bueno, ahí lo vamos a repasar. Sí, estos 3 últimos versículos del 6, 14 al 17 son fascinantes porque vimos a Isaías, Claro. y vimos a Marco, Y a Joel ahora. a Joel ahora. Maravilloso, ¿cierto? Chévere. Y ahora nos quedamos con la figura y sabemos lo que significa. Ya. Simple, ¿cierto? Sencillo. Bueno, hermano, Shalom, Shabbat Shalom.